se llama Una revisión de la educación media superior en tiempos de pandemia. Evidentemente, se refiere a la educación media superior, en este caso en el Estado de México, y en específico por la experiencia en escuelas preparatorias oficiales. Y bueno, el artículo parte de plantear un par de condiciones que se dieron al inicio de la pandemia y que determinaron de alguna manera la forma de trabajo en educación media superior. Las dos condiciones, una es la premura y otra cosa es la desestructura. En cuanto a la premura, me refiero a la poca organización previa que hubo antes de iniciar el tiempo de la pandemia y la forma tan apresurada en que se dio el tránsito hacia la educación virtual. Inicialmente se había hablado de un tránsito de educación presencial a educación híbrida para posteriormente pasar a educación virtual. Sin embargo, se pasó de manera casi abrupta de la educación presencial a la educación virtual. En este sentido, las autoridades educativas de educación media superior diseñaron una serie de cursos que se fueron afinando a lo largo del tiempo, donde se dieron algunas información básica y necesaria para que los maestros pudieran abordar la educación virtual a partir de algunas plataformas y algunos recursos que podían explorar en estas plataformas. Sin embargo, pues fue apresurado y estas capacitaciones se enfocaron en la parte técnica, ¿no? Cómo hacer las cosas, cómo acceder a las plataformas, cómo manipularlas, etcétera. Sin embargo, una discusión y una aportación que faltó en este tránsito a la educación virtual fue la pregunta sobre la docencia, ¿no? ¿Cómo reestructurar a la docencia? Entonces había un planteamiento necesario, por supuesto, para reestructurar la parte técnica de la relación docente-estudiante, de la relación áulica. Por supuesto que fue necesario, sin embargo, también faltó preguntar acerca de la reestructura de la docencia, entendiendo que la docencia necesariamente implica una relación con el otro, una relación con el estudiante. Entonces, aquí pareciera ser que el énfasis fue en lo técnico, no en lo humano, cuando la educación y la docencia en particular son actividades eminentemente humanas. Entonces, hay un primer planteamiento en ese sentido y posteriormente hay un apartado que se llama especialización de los dispositivos de control, en donde lo que se señala es que hay una tendencia, incluso a nivel mundial, por generar dispositivos cada vez más especializados de control. A partir de la pandemia, estos dispositivos de control se especializaron y se han explorado en muchísimos momentos y de diferentes formas, y me refiero al control sobre el hacer del docente. Entonces, ha sido un experimento, digamos, utilizar la tecnología para tener mucho más control sobre el hacer del docente. Esto implicó también una mayor carga administrativa para los profesores. La necesidad de estar reportando de manera permanente qué hacen, cómo lo hacen, en qué tiempos, con qué recursos, etcétera. Entonces, si bien es cierto que durante el tiempo de pandemia el panóptico no ha podido funcionar, también es cierto que se ha explorado sobre estos dispositivos de control a través de la tecnología. Y bueno, sin negar la necesidad del uso de las tecnologías, también es cierto que no todo está en controlar las formas de hacer, ¿no? No todo tiene que ver con reportar a las autoridades, estar informando qué se hace. Es relevante pensar respecto a la reconstrucción de la docencia en los términos en que ahora se da. Es decir,
hay mucha información que se está generando y que sería muy importante que fuera utilizada para repensar a la docencia, para repensar los recursos y las formas de interacción que llevan a cabo los docentes. Y esto ha sucedido poco. La capacitación sigue siendo en términos de lo técnico y poco en términos de cómo el docente reconfigura su práctica a partir del uso de la tecnología con la educación virtual. Y bueno, el tercer apartado se denomina reconstrucción del vínculo educativo y básicamente aquí se hace una propuesta en el sentido de recuperar la relación con el otro, o sea, enfatizar no la relación con la tecnología, sino la relación con los sujetos, como la relación predominante en el espacio educativo. En este sentido, el diálogo tendría que tomar un posicionamiento importante. Y bueno, aquí hago una acotación. Se ha comenzado a investigar acerca de las implicaciones de la relación educativa con el uso de las tecnologías. Pero lo que plantea el artículo es la revisión de los vínculos, cómo se establecen nuevos vínculos entre docentes y estudiantes, entre colegas, entre docentes y autoridades, y cómo estos vínculos a partir del diálogo efectivamente nos permiten recuperar el sentido de lo educativo. Bueno, pues primero fue un gusto saber que había una iniciativa para poder escribir sobre las historias, las experiencias y las reflexiones de la educación en tiempos de pandemia. Tengo la convicción de que es importante escribir, porque la escritura es un referente que nos permite ver la historización de los procesos, pero también la historización de los actores. Entonces, el título del libro me gusta mucho porque es Voces y emociones de los actores educativos. Entonces, es regresarle la palabra a los actores de la educación, pero además reconocer que en medio de la pandemia estamos ahí como sujetos de sentido, ¿no? Construyendo nuestra relación personal con el mundo, y esto nos ha venido a cambiar la percepción que tenemos de este mundo. Nos provoca, sí, muchas emociones, pero también nos provoca muchas reflexiones, y creo que el libro recupera esto, ¿no? La necesidad de ser escuchados, pero también de establecer con otros autores, con otros colaboradores en este texto, un diálogo que nos permita reconocernos, explorarnos y también proponernos como sujetos que podemos establecer este diálogo con otros, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, fue una invitación que agradecí mucho con el doctor Eduardo Pérez Archundia, y fue muy interesante para mí también poder escribir desde la educación media superior, desde lo que se está viviendo en media superior. Esta lectura que propongo, porque se escribe poco sobre media superior, ¿no? Se escribe más sobre educación básica. Se ha reflexionado mucho sobre lo que pasa en las escuelas de educación básica, la propuesta incluso gubernamental a nivel federal sí ha tenido un impacto en educación básica, pero en educación media superior es distinto por la diversidad de subsistemas que hay a nivel estatal y a nivel nacional mucho más. Entonces, te digo, para mí fue muy interesante poder escribir desde esta visión de la educación media superior, porque creo que hay que abonar a este campo en cuanto a la investigación, en cuanto a la reflexión. Y bueno, ya cuando vi el libro completo, pues ha sido también, te decía, un diálogo con otros autores
una revisión acerca de lo que yo planteo como una lectura de la educación media superior frente a lo que ellos están compartiendo, por ejemplo, en la educación superior, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se piensa a la pandemia y las interacciones que se han gestado a partir de la pandemia en educación superior? Cuando en educación media superior estábamos todavía en una relación mucho más dependiente, digamos, de los estudiantes con relación a los docentes, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante poder leerlo y bueno, pues ha sido un gusto poder colaborar con un artículo y poder aportar también algunas ideas que nos permitan reflexionar en lo educativo y en las diferentes posibilidades que ofrece, que se pueden ofrecer para pensar a la educación media superior en nuestro estado.